a ese relato de la caída del hombre, aprendiendo muchas lecciones importantes y básicas para nuestra fe y sobre todo ayudándonos en esta lucha en que estamos todos por santificarnos cada día más. Oremos. Todo lo encontramos en ti, Cristo. También encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Y es por eso que en esta sencilla invocación te pedimos por nosotros, te pedimos para que nos des una mente receptiva, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar y poner en práctica tu palabra, porque tú eres fiel en enviarla. Glorifícate a ti mismo a través de la exposición de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios confrontó a los implicados en el desvarío. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que es santo, es justo, es inmutable. Él no dará por inocente al culpable. El pecado nos alcanzará. La transgresión no iba a quedar impune. El juicio de Dios es inevitable y llegó la hora de sentenciar. El primero en escuchar sentencia fue el instigador del pecado, el diablo, la serpiente antigua. ¿A quiénes les atrae o les gusta las serpientes? Sea sincero. Si usted le atrae, levante su mano. ¿A quiénes? ¿Hay alguien? Mira, a mi hija le gustan las serpientes. ¿Por qué no? Por eso pregunté a quiénes no les gusta la serpiente, porque si la pregunta fuera contraria, sé que la mayoría levantara las manos. Sabe que se reconocen 456 géneros y más de 2.900 especies. Sabemos que algunas poseen mordeduras venenosas, como las cobras, las víboras. Otras, como las boas y pitones, matan sus presas por constricción. Sé que un niño llegó donde su madre: mamá, me mordió una serpiente. La madre, muy alarmada, le pregunta: ¿pero qué tipo? ¿Boa, pitón, cascabel, cobra? Mamá, yo no sé qué tipo me picó, pero yo sí sé que fue gratis. Una de las características cualitativas de este animal es que cambia de piel periódicamente. A diferencia de otros reptiles, este cambio de piel es realizado en una pieza, como si se tratara de tirar una media. Y esto hace a medida que el animal crece, además, para reparar heridas y librarse de parásitos externos. El dato interesante es que la renovación periódica ha convertido a la serpiente en un símbolo de salud y medicina. ¿Cuántos de ustedes han visto la vara de Esculapio en las ambulancias? Bueno, esa es la idea. En la antigua Roma, el dios Esculapio, que era el dios de la medicina, adoptaba forma de serpiente y por eso se le ha dado nombre a este símbolo. Como la serpiente, al mudar su piel, se restaura y sana, es por eso que aparece como signo de medicina en las ambulancias. Todos los implicados en esta caída fueron justamente sentenciados y maldecidos. Escuche muy bien este proverbio, Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su agar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá
sin causa. Fíjense, la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición resulta de la separación de Dios, porque Dios es fuente de bendición. Y se aplica a los que están fuera de la gracia de Dios a causa del pecado. ¿Por qué? Porque por incredulidad se oponen o rechazan la obra divina. Dice el Salmo 109, 17, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y hermanos, la maldición incluye experimentar inseguridad, desastre, sobre todo ausencia de paz. Vamos a nuestro texto, que es Génesis, el capítulo 3, y ver estos versículos 14 y 15, donde ya es hora de sentenciar a los implicados en la caída. Como ven, la primera de ellas es la serpiente. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que veamos primero el versículo 14, donde hay una sentencia a la serpiente, pero como animal en sí. Según el comentarista Wrighty, todo el reino animal fue afectado por la caída del hombre. Eso usted lo puede leer en Jeremías 12:4. Sabemos que Pablo en Romanos 8:29 al 33 expresa cómo la misma creación gime por su redención. Pero la serpiente recibe un castigo particular. La forma misma y sus movimientos fueron alterados. Quiere decir, el animal fue humillado. Al decirle, polvo comerás, no iba a ser un elemento de dieta, sino un símbolo de humillación. Algunos creen que al principio la serpiente andaba erguida, y fue desde esta maldición que fue obligada a arrastrarse. Y es interesante cómo la piel de la serpiente está recubierta por escamas. La mayoría utilizan escamas especializadas de la parte ventral para irse desplazando, o sea, aferrándose con ellas a las superficies. Otras especies usan movimientos musculares para así poder moverse. Pero desde entonces, comúnmente, la serpiente, como animal en sí, ha venido a ser símbolo del mal y sobre todo de Satanás. Inclusive, los que actúan como ellas son comparados a las víboras. El mismo Señor Jesús, al referirse a los fariseos y a los saduceos de su época, les dijo: generación de víboras, porque se comportaban como estos animales. Ahora, hay que considerar, por eso es que yo preguntaba si a usted le gusta la serpiente. No tiene por qué avergonzarse. Este animal en sí, como reptil, él cumple un funcionamiento dentro del ecosistema del planeta. O sea, inclusive en el tiempo milenario, según Isaías 11:8, la serpiente como animal va a ser restaurada. O sea, apreciándola como animal, sabemos que no hay pecado en estas criaturas. Al morder o matar, lo hacen como cualquier otro animal para sobrevivir, para comer
o en defensa propia. Pero sí es cierto que los métodos que usa con estos propósitos son símiles de la astucia del enemigo. Así que evitemos esas supersticiones cuando dicen por ahí que cuando ven una serpiente por ahí anda el diablo, el enemigo. Hermanos, por favor, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que entonces también los leones habría que censurarlos. No, este animal en sí recibió su castigo particular, pero hay que considerar también que es una criatura de Dios. Inclusive dentro de la cultura, las serpientes han sido apreciadas y repudiadas por otras. En Occidente, en las creencias cristianas y del Islam, el demonio ha sido representado por las serpientes. Pero en la cultura china se considera una entidad protectora. ¿Sabía usted que la Gran Muralla China fue construida sobre un terreno montañoso, ubicada en el mismo centro de color amarillo, dándole forma a una serpiente como si se abriera camino entre las montañas? ¿Por qué? Porque es considerada una entidad protectora. Pero bueno, ya sabemos, el versículo 14 en efectivo pronuncia una maldición sobre la serpiente y después vamos a ver el por qué. Pero el versículo 15, uno de los versículos más significativos de toda la Biblia, porque aquí se encuentra la sentencia, pero a la serpiente antigua, al diablo. No nos gusta mencionar mucho al diablo, pero sí es bíblico y es importante que lo conozcamos, que conozcamos su trasfondo y el porqué de su proceder. El diablo no siempre fue diablo. Él es Lucifer y el más bello de los querubines. Pero cayó por orgullo, cayó por pretender ser semejante al Altísimo. Según Isaías 14, del 12 al 15. Es una de las cosas que tenemos que nosotros cuidar mucho, el orgullo. ¿A dónde nos puede llevar? Que nunca nos creamos dioses. Y hay veces que nuestra manera de proceder, actuar y hablar no indica otra cosa que eso mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Busquemos siempre humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y busquemos siempre reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, en lo que somos. Porque Satanás fue perfecto en todo hasta que se halló en él maldad, según Ezequiel 28, del 13 al 16. Desde entonces, a este personaje se le han dado epítetos que lo definen por su nueva naturaleza caída. Por ejemplo, se le conoce como Satanás, que significa adversario, o sea, alguien en contra de Dios y su creación. La más común es el diablo y significa calumniador. También la Biblia menciona al diablo como un destructor y para ello utiliza la palabra en hebreo Abadón y en el griego Apolión. No es otra cosa que destructor. También se le presenta como príncipe y Dios de este mundo. Pero cuidado con eso. No confundamos, porque el soberano del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Dios. Cuando se le dice príncipe de este mundo, se está refiriendo a su esfera de gobierno o su esfera de dominio entre los hombres.
que es considerablemente bastante. Este querubín, y obviamente uno de los epítetos bíblicos para el diablo es la serpiente antigua, que significa tentador sutil. Este querubín es atrevido, orgulloso, poderoso, maligno, astuto, engañoso, feroz, cruel. Muy bien, pero no ha dejado de ser un ángel, una criatura con limitaciones y subordinado a la soberanía de su creador, Dios. La obra de Satanás puede percibirse y se hace patente en este mundo porque influye guerras, crisis que afligen la humanidad en todo ámbito, nacional, social, familiar, personal. Según Juan 8:44, opera bajo la mentira y el engaño. Tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, pero solamente lo que se le es permitido. Quiere decir que sus obras son refrenadas por Dios, el único omnipotente. La idea de todo esto es, no menospreciemos su poder y astucia, pero tampoco lo exaltemos y lo elevemos a lo que Él mismo siempre quiso, ser semejante al Altísimo. Los cristianos tenemos que considerar, y estas son algunas lecciones prácticas que en vez de estar localizadas al final del sermón, las digo ahora, que nosotros tenemos que considerar que misericordiosamente Dios ha proporcionado armas ofensivas y defensivas contra este enemigo que tenemos en común. Por eso, leamos Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, del 10 al 12. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la clave. Las armas ofensivas y defensivas están en el Señor, no en nuestro poder, sino en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y la armadura se la dejo de tarea, son los versículos del 13 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, que incluye mucha oración, mucho estudio bíblico, predicar la palabra del Señor, cumpliendo la gran comisión, etc. Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una gran verdad bíblica es que los cristianos, los creyentes, venimos a ser templo del Espíritu Santo. Esto nos protege absolutamente contra posesiones demoníacas. Ningún demonio puede poseer a un hijo de Dios. Absolutamente no puede poseer. Pero la influencia externa sí va a estar a nuestro alrededor. Por eso es que está la advertencia de la lucha espiritual contra estas huestes y potestades. Por eso es que tenemos que ser cautelosos y precavidos. No tenemos por qué temer. No tenemos que dejarnos engañar, pero sí estar en guardia. ¿Y cómo yo sé entonces que puedo encontrarme bajo la influencia de estos poderes malvados? Todo lo que ocurra
que se interponga a que usted crezca en conocimiento de la palabra, a que usted se congregue, a que usted sirva al Señor, definitivamente viene de una guerra espiritual. Qué triste que muchos, por no ponerse el armamento, están al descubierto y caen víctimas y se vuelven inútiles cuando en ellos está el poder de Dios. Claro que la Biblia advierte, hermanos, no darle lugar. Fíjense, no darle lugar, no menosprecie su poder, sus artimañas. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo más inaudito es que según 2 de Corintios 11:14, hasta se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que es el promotor, el animador de todas las sectas cristianas que hay a nuestro alrededor. Por eso que necesitamos pedirle a Dios discernimiento para poder discernir la verdad del error. Y la Biblia nos aclara, hermano, no debemos exagerar su poder, dejarnos engañar por sus mentiras. ¿Por qué? Dice 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que ya quitémonos al diablo de nuestros labios y estarlo mencionando continuamente que ese diablo hace esto, que ese diablo lo otro, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué no hablas del Espíritu Santo, de Jesucristo, de lo que Dios está haciendo en tu vida? Si vas a exaltar o exagerar algo, exagera y exalta la obra de Dios en tu vida. Pero aquí en este versículo de Génesis 3:15, ya hemos visto cómo se le da una sentencia a la serpiente como animal y hemos sido sobreadvertidos como iglesia tener en el lugar correcto a este adversario, pero este es el versículo definitivo donde se le da una sentencia de muerte a esta serpiente antigua. Aquí hay un enunciado directo al diablo. Génesis 3:15 es la primera promesa que se encuentra en la Biblia. Pero más que eso, está implícito el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Fíjense cómo inmediatamente después de maldecir a la serpiente, Dios revela su plan soberano. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Llegaría el día cuando de la mujer a quien Satanás engañó, Dios levantaría una simiente, quiere decir, un hijo suyo. Esta simiente sería el mayor enemigo del diablo, porque terminaría destruyéndolo con una herida mortal en la cabeza. Claro, Satanás le heriría en el talón, pero si usted compara una herida en el talón con una herida mortal en la cabeza, no tiene comparación. ¿Qué significa esta promesa que encontramos aquí? La simiente de esta mujer es Jesucristo, 1 de Juan 3:8. La simiente del diablo implica hombre malvado. Y quiero decirle que es una referencia especial al anticristo cuando se levante, Apocalipsis 3 del 1 al 4. Cuando dice, esta te herirá en la cabeza, ustedes saben que la única manera de matar a una serpiente es dándole un golpe en la cabeza. Es increíble que si usted le da en otra parte del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Lo renueva. Por eso es que vino a ser símbolo de la medicina. Hermanos, esta herida de muerte ocurrió en la cruz del Calvario. Fíjense que Colosenses 2:15 dice así:
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí ocurrió la herida mortal en la cabeza, en la cruz del Calvario. Se ha de cumplir en su totalidad en el día del juicio final. ¿Por qué? Satanás va a ser arrojado del cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9. Luego, el dragón y su simiente, la bestia, el anticristo, van a ser echados al lago de fuego, Apocalipsis 20, 10. Por eso es que le dice, este te herirá en la cabeza. La herida en el calcañar sí es dolorosa, muy dolorosa, pero no es mortal. Y claro, se refiere a los sufrimientos de Cristo en la cruz, sufrimientos a los que se sometió de manera voluntaria. Y sabemos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó triunfante de la muerte. Fíjense que es interesante que desde este pasaje, escuche, toda la narración de la Biblia está relacionada con el cumplimiento de esta promesa. Con toda la Biblia, todos sus libros están relacionadas con el cumplimiento de lo que dice Génesis 3:15. Por eso, la serpiente fue enjuiciada, sentenciada y condenada como animal y como diablo encarnado, la serpiente antigua. No quiere decir que veamos al diablo en todas las serpientes. Recuerden, las serpientes juegan un papel importante dentro del ecosistema. Yo sé que no nos gustan, pero se comen los ratones, se comen otros animales que pueden ser muy perjudiciales a la salud y a la vida. Pero sin embargo, recuerde, yo sé que no nos gusta ver a la serpiente, pero cuando la vea, que es inevitable, y la vea arrastrándose, recuerde que todo pecado y toda transgresión conlleva maldición. Y esa fue su maldición, humillarse a comer polvo. Recuerde eso. Vemos como aquí en Génesis 3:15 está la primera mención del Evangelio. ¿Qué significa esto? Y aquí vamos entonces a aplicarlo un poquito a nuestras vidas. La realidad que la humanidad entera se puede agrupar en dos grupos muy definidos: hijos de Dios, hijos del diablo. Tan sencillo como es. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Somos engendrados por el Espíritu Santo, regenerados en Él, y venimos a ser, Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Que antes éramos hijos del diablo, pero ocurre un traslado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y entonces el hombre deja de ser un hijo del diablo y viene a ser un hijo de Dios. No se moleste cuando dijo hijos del diablo. Yo sé que suena feo, quizás ofensivo, pero no estoy mencionando otra realidad que en lo que dice la Biblia. No estoy mencionando otra realidad. Dice la Biblia en Juan 8:44, le dice hijos del diablo. Son aquellos que simplemente no hacen la voluntad de Dios. No quieren creer, no quieren entregar su vida a Cristo y por ende son hijos del diablo. Pero la idea está, la misma sentencia que hay para la simiente del diablo está para todos sus hijos. El diablo fue sentenciado a morir, esa es la herida en la cabeza. Todo hijo del diablo le espera no otra cosa que la muerte eterna en el infierno. La única manera de podernos sanar y salvar es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero terminar con este relato. Según Números 21, del 4 al 9, allí aparece cuando el pueblo de Israel, al peregrinar por el desierto, se desanimó, murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, se quejaron por el fastidio del maná. Ya no los resistían. ¿Y qué pasó? Jehová los castigó. Envió serpientes venenosas que mordían al pueblo y dice que murió mucha gente. Tanto fue así que tuvieron que arrepentirse, se arrepintieron por su pecado, vinieron a Moisés para que entonces intercediera a favor de ellos. Fue cuando Jehová manda a Moisés que hiciera una figura de una serpiente, la pusiera en un asta y dice que cualquiera que fuera mordido y mirara a ella pudiera vivir. Y eso ocurrió así, y en efectivo muchos se salvaron por mirar a aquella serpiente en aquella asta. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta en nuestra lectura bíblica, en ese diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo, según Juan 3, versículo 14 al 15, que se refiere a este evento para ilustrar lo que Dios hizo por Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. El pecado, la serpiente, a todos nos ha mordido, nos ha envenenado con pecado, con rebeldía, con orgullo, con todo lo que se opone a Dios. En esa condición estamos muertos en delitos y pecados, y por ende sentenciados a vivir una vida separada de Dios por la eternidad. Lo mismo que le ocurrió a la serpiente antigua. Pero dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así levantó Dios a su Hijo Jesucristo. O sea, Cristo murió en una cruz. Y es ahí donde está ese precioso versículo que conocemos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces todo lo que tenemos que reconocer nosotros es que sí, hemos pecado, estamos envenenados bajo maldición, pero si en fe elevamos nuestros ojos a Cristo Jesús, seguro que vamos a salir victoriosos totalmente de esta vida. Así que el Señor les bendiga por medio de este mensaje, y recordemos las advertencias, no solamente el llamado a aquel que está fuera de Cristo a creer en Él, pero también a los cristianos a abrir los ojos, a no menospreciar las artimañas del enemigo, pero tampoco exagerarlas. Así que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias por el glorioso Evangelio. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que mirara a Él, creyendo de que Él allí estaba dando su vida y derramando su sangre para remisión de nuestros pecados, pudiera ser salvo por la eternidad. Queremos dar gracias por Cristo y por la fe en Él. Y si hay alguno, Señor, que aún no ha dado este paso de fe, sigue obrando en Él conocimiento, discernimiento, sentir de arrepentimiento, fe y conversión. Pero a nosotros, Señor, tus hijos, recuérdanos que tenemos que equiparnos y ponernos toda la armadura con la cual podemos resistir y hacer frente a este enemigo que tenemos en común, dando siempre gracias a ti por la victoria final, definitiva que tenemos en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo con este mensaje. En Jesús, amén.